¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día voy a conversar brevemente sobre cómo se hacen los nombramientos de los ancianos que dirigen las congregaciones de la secta de los testigos de Jehová, del cual, dicho sea de paso, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, yo fui también parte de este grupo. Y tengo yo aquí en mi poder dos revistas Atalaya que se contradicen una de la otra, para variar, respecto de la forma y respecto de los argumentos que da la organización para justificar los nombramientos de ancianos y siervos ministeriales que son, digámoslo así, individuos que ocupan una posición inferior a la de los ancianos dentro de la congregación, pero que también tienen un grado de autoridad, como lo dije en una ocasión, porque ellos también les, les corresponde a veces lo que es la enseñanza, aunque esta debería por norma estar, digamos, a cargo de solamente los ancianos, tanto la enseñanza como el pastoreo dentro de la secta. Y tengo en mis manos la atalaya del 2001, 15 de enero, donde 2001, 15 de enero, hay una atalaya de verdad. En uno de los artículos de estudio hablaba del nombramiento de superintendentes y siervos ministeriales. Y uno de los subtítulos decía que este nombramiento es teocrático, no democrático. Y ahí ya partimos mintiendo, porque antiguamente, desde el año 1870 a 1932, los nombramientos de ancianos eran democráticos, se hacían por votación. Entonces no siempre ha sido como ellos lo están planteando acá. Pero vamos a ver algunas cositas, algunos detallitos. Primero, como siempre, jactándose de la superioridad respecto de las demás iglesias a las que ellas llaman iglesias de la cristiandad. Y dicen, no se emplean los métodos usados en la cristiandad. No se les elige a los ancianos democráticamente, con los votos de la mayoría, sino que se les designa de manera teocrática. Ya habíamos dicho que eso es mentira. Antes se elegían por votación. El nombramiento de los superintendentes cristianos, los ancianos en este caso, y de los siervos ministeriales, es teocrático. ¿Por qué razón? Según ellos, porque la recomendación y el nombramiento se llevan a cabo de acuerdo con las directrices divinas que aparecen en las Santas Escrituras. Bueno, ¿quién era el responsable hasta hace unos años del nombramiento de los ancianos y siervos ministeriales? Era directamente el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, este grupito selecto que disfruta de muchos privilegios en Brooklyn o en Warwick, ahora allá en los Estados Unidos. Ellos eran los responsables, aunque si bien es cierto, habían derivado esta responsabilidad a otros individuos que tenían altos cargos o tienen altos cargos en las sucursales de los testigos de Jehová que existen por el mundo. El nombramiento efectivamente venía bajo su venia, bajo su responsabilidad. Es decir, ellos eran finalmente los que
estaban tras cada nombramiento de anciano. Por esa razón, no es verdad, cuando había un nombramiento, o cuando se sabía o se sospechaba que iba a haber un nombramiento, se demoraba cierto tiempo. Bueno, aquí me llama la atención que ellos dicen que el cuerpo gobernante designa a comités de sucursales o ancianos y superintendentes viajantes. Entonces, el cuerpo gobernante es quien nombraba a estas personas en cargos de responsabilidad. Y obviamente a través de ellos se hacían los nombramientos de ancianos en las congregaciones. Y mencionan, también hay o existe un precedente bíblico. Qué interesante, hay un precedente bíblico, dicen. ¿Y cuál es el precedente bíblico? La carta a Tito 1:5, donde Pablo dice a Tito, por esta razón te dejé en Creta para que corrigiera las cosas defectuosas e hicieras nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad como te di órdenes. Entonces, ¿qué hacen los del cuerpo gobernante? Según esta atalaya del 2001, el cuerpo gobernante de hoy designa hermanos competentes en las sucursales para que lo representen a la hora de nombrar ancianos y siervos ministeriales. Se tiene cuidado de que quienes actúen en representación del cuerpo gobernante entiendan bien las directrices bíblicas para hacer esos nombramientos y las sigan. Entonces, si uno resume esto, efectivamente era así. Incluso en el tiempo que me tocó participar, se reunían los ancianos, decían fulano de tal, X, analizaban, ¿no es cierto?, las características de esa persona, y en base a eso se hacía una recomendación al superintendente de circuito, que es el que visita las congregaciones de los testigos de Jehová cada cierta cantidad de tiempo. Entonces él elevaba esta carta, ¿no es cierto?, en apoyo de los ancianos, y después venía la respuesta de si efectivamente el cuerpo gobernante, por intermedio de esa sucursal, había dado su aprobación o no. Pero ellos después hicieron un cambio. Y aquí en la atalaya de noviembre del 2014, nuevamente vuelven a citar bajo el tema pregunta de los lectores, ¿cómo se nombra a los ancianos y ministeriales y siervos ministeriales? Citan nuevamente Tito 1:5, que ya lo habíamos leído, y note la definición o la explicación que dan para el cambio que hacen ahora. Teniendo en cuenta el precedente bíblico, ¿se acuerdan que para la otra también había un precedente bíblico? Entonces ahora el precedente bíblico para esto cambió. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha modificado el proceso de nombramientos de ancianos y siervos ministeriales. Desde el 1 de septiembre del año 14 se siguen estos pasos. Cada superintendente de circuito examina con cuidado las recomendaciones de los ancianos de su circuito. En sus visitas a las congregaciones se esfuerza por conocer a los recomendados y, si es posible, sale con ellos a predicar. Tras analizar las recomendaciones con cada cuerpo de ancianos, es el superintendente de circuito quien tiene la responsabilidad de nombrar ancianos y siervos ministeriales en las congregaciones de su circuito. De este modo, el proceso se parece más al que se seguía en el siglo I. Es decir, después de más de 100 años en que la sociedad Watchtower, en que la organización
se presenta ante los demás como la única legítima representante de Dios aquí en la tierra, a la cual Dios dirige a través de su espíritu después de 100 años, todavía no están seguros si, por ejemplo, lo que tiene que ver con el nombramiento de quienes dirigen las congregaciones está siguiendo o no el precedente bíblico, porque acá dice, de este modo el proceso se parece, no es que sea igual, se parece, como que siempre se parece, tal vez, no hay una seguridad, pero ante los miembros de la congregación se presenta como algo verídico, como algo cierto, como algo verdadero y como algo que no se puede cuestionar. Ahora, ¿por qué yo quise comentar esto? Que quizás para mucha gente que no conoce a los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, no les llame demasiado la atención. Pero este cambio, y yo en su oportunidad se lo hice saber a algunos de los que eran coancianos en la congregación, y también fue una de las razones que me llevó obviamente a alejarme, porque yo no me iba a ser responsable de ciertas situaciones que ocurren o que han ocurrido por décadas dentro de la secta. A nivel mundial, y esto está documentado por muchos de los activistas, ex testigos de Jehová, y también obviamente está documentado en la prensa, en los mismos tribunales, se fue destapando este tema que los testigos de Jehová por años mantuvieron oculto, que era el tema del abuso de menores. Entonces empezaron a hacer denuncias y obviamente empezaron a llover también las demandas contra la sociedad Watchtower. Y en el caso de la sociedad Watchtower, ¿no es cierto?, empezó a asumir costos de tener que indemnizar a víctimas de abuso por parte de miembros de las congregaciones de los testigos de Jehová, entre ellos ancianos o cualquier otro publicador normal que no ocupara ese rango. Y la secta tuvo que empezar a perder dinero en estos juicios y en otros casos llegar a acuerdos extrajudiciales para evitarnos, ¿no es verdad?, lo que siempre buscan los testigos de Jehová a toda costa, que no se hagan públicas ciertas situaciones incómodas, que no se sepan, porque eso llega a manchar la reputación de la congregación. Pero ellos no dicen de la congregación, sino que dicen del nombre de Jehová. Y a mí me quedó muy claro esto, de que ahora ya los responsables de nombrar a los ancianos y siervos ministeriales eran también los responsables ante la eventualidad de que alguno de esos individuos nombrados o recomendados por ellos fuese acusado de alguno de estos delitos o estuviese involucrado, ¿no es verdad?, en el abuso de menores. Entonces ya no iba a escalar el asunto hasta la sociedad Watchtower, sino iba a tener un límite que iba a ser el superintendente de circuito, porque a la hora de demostrar por qué se dejó en una responsabilidad o en un cargo en el que tienes que tratar con personas, en este caso con menores también, porque los ancianos dan consejo a los jóvenes, a los niños, ¿no es verdad? Y los padres testigos de Jehová confían mucho en ellos. Bueno, a la hora de ¿quiénes iban a tener que responder? Los ancianos, o quienes van a tener que responder en primera instancia son los ancianos de las congregaciones y también el superintendente de circuito. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que usted, ¿no es cierto?, no tome las medidas? ¿Cómo es posible que usted no tenga en cuenta o no haya podido ver que la persona a la que usted recomendó para dirigir la congregación o para hacer las veces de pastor
era una persona que tenía antecedentes de abusos de menores. Entonces, en ese caso, se entiende que la sociedad también se estaba, o que la organización en sí, se estaba lavando las manos con esto y estaba desligándose, no es verdad, de esta responsabilidad. Ahora, todo esto que estoy diciendo ni siquiera lo estoy inventando, porque basta con, ¿no es cierto?, recurrir a información que está disponible en internet, el juicio muy conocido de la Real Comisión Australiana. Ese es algo conocido a nivel mundial, así que ni siquiera pueden decir que uno está mintiendo, que está inventando. No, ahí aparece uno de los líderes de los testigos de Jehová, del cuerpo gobernante, quien fue llamado a testificar. Aparecen ancianos, aparecen representantes de esa misma sucursal de los testigos de Jehová en Australia, algunos de ellos mintiendo, encubriendo al cuerpo gobernante. Así que me parece que por allí iba la cosa. Me parece que ese era el objetivo de hacer esta modificación en el nombramiento de los ancianos y los siervos ministeriales, y no tenía nada que ver, como siempre, con una nueva luz, o que Dios les haya entregado esta iluminación, o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo de Dios los haya guiado a hacerlo. Así que quería comentarles eso para que también puedan tenerlo presente, y como una información adicional que pueda ayudar también a otras personas que están o acercándose, o a aquellos que están en duda de todavía si continúan o no dentro de la secta. Nos vemos en un próximo video.